Sembrar y no cosechar constituye la peor pesadilla de un agricultor. Pero sembrar y obtener una cosecha abundante consiste o es uno de los mejores sueños de todo trabajador del campo. ¿Y de qué depende si la cosecha es buena o si es mala cuando la semilla es la misma? La respuesta es, depende del terreno. Si el terreno es bueno, la cosecha será buena. Si el terreno es malo, la cosecha será mala, porque la semilla es la misma. Ahora, en el caso de usted y en el caso mío, ¿qué tipo de cosecha estamos produciendo, siendo que el sembrador celestial, el Señor Jesucristo, sembró la semilla de su palabra en nuestros corazones? Y esa semilla o produce una buena cosecha o produce una mala cosecha. ¿Cuál es el caso suyo? ¿Cuál es el caso mío? Entonces vamos a meditar sobre el tema. La cosecha no depende de la semilla, sino del terreno. Y quiero que vayan al pasaje de Marcos capítulo 4. Nuestro hermano Richard leyó la interpretación de estas parábolas. Nosotros vamos a leer donde está la parábola en Marcos 4, 1 y 2. Así que por favor, si tienen sus Biblias, quiero que la abran a Marcos capítulo 4, versos 1 y 2. Dice así: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina. Vamos a detener por un momento ahí. Estos eventos ocurrieron en una ocasión en que Jesús estaba a la orilla del mar de Galilea. Y como se había vuelto ya costumbre, mucha gente donde escuchaba que Jesús estaba, llegaban. ¿Y con qué intención llegaban? Muchos de ellos llegaban con la intención de que Jesús los sanara de sus enfermedades. Y hermano, ¿quién no quiere ir donde el médico es gratis? Y si no tiene que pagar por la receta, la prescripción, pues mejor todavía. Así es que como se escuchó decir que este Jesús sana, y es buen médico porque te sana bien, entonces multitudes llegaban. Otros llevaban a familiares endemoniados para que Jesús los sanara. En aquellos tiempos se creían que eran lunáticos, que la luna, que las fases de la luna los afectaban y que eran trastornos mentales. Entonces lo llevaban a Jesús también. Jesús sanaba a los endemoniados. Y otros estaban buscando otro tipo de milagros. Entonces eran multitudes las que buscaban a Jesús. Y como había ocasiones en que la multitud sofocaba a Jesús, lo apretaba, lo acosaba porque lo querían tocar, para que ellos decían: con solo lo toco y yo me sano. Entonces Jesús, para evitar que lo sofocaran mucho, se subió a una de las barcas que estaba ahí en el mar y se sentó en la barca, y desde ahí empezó a hablarles del reino de Dios. Porque hermano, Jesús no vino a este mundo a estar sanando gente. Esa no era su prioridad. Esa no era su misión. Él vino aquí a darnos el mensaje del reino de Dios, la salvación de tu alma, porque tu alma es eterna. Una enfermedad te puede durar 3 años, 5 años, y un día te puedes liberar de eso. Pero si no te liberas de la enfermedad del pecado, te vas al lago de fuego y vas a sufrir por la eternidad. Entonces esa era la misión de Jesús, hablar del reino de Dios. Y en esta ocasión Jesús decide hablar del reino de Dios usando lo que se le llama una parábola. La parábola era un método de enseñanza muy usado por los maestros, porque hacía que la enseñanza fuese más clara. Y las parábolas consisten
en colocar dos cosas juntas para compararlas y para poder arrojar luz la una sobre la otra y poder sacar una lección principal. Entonces, eso es una parábola, es poner dos cosas para compararlas y hacer más fácil el entendimiento. Entonces, en esta ocasión Jesús les va a hablar de una figura tomada del campo, del agricultor. Y entonces Jesús les va a hablar aquí de 4 tipos de terrenos que producen 4 tipos diferentes de cosechas. Y entonces vamos a ir al versículo 3. Dice ahí Marcos 4, 3 y verso 4. Si tienen su Biblia, me gustaría que me acompañen. Dijo Jesús, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Hermanos, cuando los agricultores, los campesinos siembran y van esparciendo la semilla, parte de esa semilla cae a lo largo del camino, el camino que está junto al campo que se está sembrando. Entonces, hay semillas que al caer ahí, junto al camino, esa semilla queda descubierta, porque cayó ahí, no cayó en la tierra floja donde el campesino quiere enterrarla para que pueda brotar. Entonces, queda descubierta, queda desprotegida. Y entonces dice ahí el Señor Jesucristo, ¿qué pasó con esa semilla que no era cubierta por la tierra, estaba en la superficie? Vienen las aves del cielo y se la comen. Estas aves están listas ahí para recoger esa semilla que cayó donde no debía haber caído. Ahora, también Lucas, el escritor del Evangelio de Lucas, relata la misma parábola de Mateo. Y Lucas agrega un detalle y dice que esa semilla que cae junto al camino es pisoteada. Esa es otra consecuencia de la semilla que cae junto al camino. Si no la recoge un ave, cualquier caminante se va a parar sobre ella y la va a aplastar, y la semilla no va a tener la oportunidad de crecer. Ahora, en el verso 5 y 6 Jesús habla de un segundo tipo de terreno. Vea Marcos 4, 5 y 6. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Sembrar la semilla donde hay piedras es algo que no hacen los campesinos. Por eso ellos, antes de sembrar, van removiendo las piedras, porque sabe el campesino que eso va a estorbar la planta, la semilla. En este pasaje Jesús no se está refiriendo a un campo lleno de piedras, se está refiriendo a un tipo de terreno que hay en Galilea, que es un terreno rocoso con una delgada capa de tierra encima, y el campesino sobre eso no tiene control, porque como hay una capa de tierra, entonces él puede tirar semilla que caiga en esa parte donde hay tierra, pero debajo hay prácticamente un piso de piedra, de roca. Entonces esa semilla va a crecer, pero no va a crecer mucho, porque la raíz no se va a poder profundizar. Entonces, ¿qué sucede con esa semilla? Va a producir una plantita que no va a echar raíz, y cuando viene el calor intenso del sol, se va a marchitar y se va a morir. Ese es el segundo tipo. Luego Jesús nos habla de, Lucas hace referencia a este terreno y dice que en ese terreno donde hay roca debajo y hay poca tierra, también hace falta la humedad. Entonces la humedad se evapora rápido porque hay muy poca tierra. Luego Jesús en el verso 7 nos habla del tercer tipo de terreno. Dice el verso 7, otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Esta es otra situación que ocurre con el campesino. Cuando él tira la semilla, habrá ahí la semilla que produce la planta de la zarza o de espinos,
y al crecer juntamente la una con la otra, esas espinas que están creciendo ahí van a impedirle a la plantita que fue sembrada intencionalmente crecer lo suficiente y producir fruto. Entonces las espinas compiten con la semilla, quitándole espacio, quitándole humedad y también robándole parte del calor solar también que necesita. Entonces es otro tercer tipo. Pero Jesús habla de un cuarto tipo de terreno, en el verso 8. Vean lo que dice el verso 8. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Eso dice, esta semilla que cae en el buen terreno, donde no hay competencia con la zarza, donde no está el estorbo de la roca y donde toda la humedad es para ella. Y entonces no tiene competidores, no tiene enemigos. ¿Qué pasa con esta semilla? Crece y produce fruto y produce una cosecha al 30 o al 60 y aún al 100%. Ahora, esta es la primera parte de la enseñanza que se va a contrastar con la parte espiritual, donde Jesús quiere dar una enseñanza a su público. Entonces vamos a considerar el significado espiritual de estas comparaciones. Esto está en el versículo 14 y 15, donde Jesús empieza la comparación. Ahora vayamos ahí a 14, donde Jesús empieza a comparar cosas. ¿Qué dice el versículo 14? El sembrador es el que siembra la palabra. Ahora, en este caso, ¿quién es el sembrador? Puede ser el predicador. En este caso también el sembrador era Jesús mismo. Entonces, el sembrador es el que siembra la palabra. Verso 15. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. En esta comparación dice Jesús, hay personas en las que usted siembra la semilla del Evangelio en sus corazones, se les habla de Cristo, reciben la palabra y dicen amén. Pero ¿qué sucede? Llega el diablo y se roba esa semilla. ¿Por qué el diablo se roba esa semilla? Porque esa semilla no estaba protegida. Ahora, recuerden, la semilla que cayó junto al camino no tenía la protección de la tierra encima de ella que la cubriese y la ocultara. Estaba expuesta y al descubierto. Entonces, hermanos, aquellas personas que vienen a Cristo, pero no tienen la debida protección, el diablo va a recoger esa semilla del Evangelio que fue depositada en sus corazones. Ahora, ¿qué sería lo que nos cubriría y que nos protegería a nosotros como la semilla del Señor? La palabra escrita. Si nosotros leemos esta palabra nos cubre. Si nosotros practicamos la oración nos cubre. Si nosotros nos congregamos, tenemos la protección de la congregación. Nos protegemos los unos a los otros. Pero si estamos lejos, si estamos a la orilla, si estamos a la distancia, ¿qué va a suceder? El diablo nos va a encontrar solos y nos va a recoger. Entonces, cuando una persona viene a Cristo, tiene que estar bajo la protección de algo, pero espiritual. La lectura de la palabra le va a dar fortaleza, lo va a cubrir. La vida de oración te va a cubrir. Estar en la iglesia te va a cubrir. Estar sirviendo al Señor te va a cubrir, te va a proteger. Todo eso nos protege, hermano. Vas a estar fuerte porque tienes un cuerpo que te respalda. Pero si estás a la orillita, a lo lejos, si te sientas en la banca más lejos posible y allá te enfrías, te sientes solo, el enemigo te va a empezar a arrancar la semilla que fue sembrada. Luego Jesús hace el énfasis en cuanto al fruto. ¿Qué pasó con la semilla que fue arrebatada por el diablo? No va a crecer lo suficiente, va a crecer como una planta débil y por tanto no va a llevar fruto. Y
¿qué va a pasar con el sembrador? Se va a entristecer, se va a desilusionar. Es triste ver a un campesino afligido cuando ve su milpa que no está produciendo. Y dice, ya debería estar produciendo y no está produciendo. Mi trabajo ha sido en vano. ¿Saben, hermanos? El Señor se entristece cuando nosotros dejamos que el diablo venga y robe lo que Dios ha sembrado en nosotros y no estamos produciendo lo que debemos de producir. Si no estamos sirviendo, no estamos produciendo. Si no estamos creciendo en conocimiento, no estamos produciendo la cosecha. Y eso es algo que debemos de evitar. Quiero que sepan que el pasaje dice, luego viene el diablo para robar la semilla. Eso de luego viene, quiere decir, viene de inmediato. Hermano, el diablo no se hace esperar. El diablo está presto a encontrarte cuando te encuentras solo para quererte robar lo que Dios te ha dado. Si Dios sembró el gozo en tu corazón, el diablo te lo va a querer robar. Si Dios sembró paz en tu corazón, el diablo va a venir a querer robarte esa paz. Y está listo para hacerlo. Y no debes permitirle al diablo que te robe lo que Dios ha sembrado en tu vida. Mateo también hace referencia a esta parábola. Tanto Marcos como Lucas y Mateo, los tres relatan lo mismo, pero nos dan detalles que nos ayudan a entender mejor la parábola. Mateo 13:19 dice, los junto al camino son los que oyen la palabra y no la entienden, y por ello el malo tiene éxito arrebatando lo que fue sembrado en sus corazones. Aquí se nos da la razón de por qué el diablo tiene éxito. Dice, los de junto al camino son los que oyen la palabra y no la entienden. Hermano, no entender la palabra, no comprender la palabra, va a ser la oportunidad de Satanás para robarte lo que Dios sembró en ti. Por ejemplo, hay personas que se convierten a Cristo y no logran entender que congregarse es importante. No lo entienden. Se les dice, es importante congregarse. Pero como no lo entienden, entonces el diablo les roba la palabra. Porque no se congregaron. Vienen a la fe y no entienden que el reino de Dios es primero. Y van a la iglesia una vez por allá. Sabemos que hay personas que van a la iglesia 2 veces en el año. Van para Semana Santa y van para Navidad. Y de ahí no se aparecen. ¿Verdad? Entonces, ¿quién va a crecer si va 2 veces al año a una iglesia? Entonces, necesitamos entender que el reino de Dios es primero, que congregarnos es primero, que ser constantes es importante. Y si nosotros entendemos eso, el diablo no podrá robar lo que ha sido sembrado en nuestros corazones. Amén. Versos 16 y 17, ahora Jesús da la interpretación del segundo tipo de terreno. ¿Cuál es el segundo tipo de terreno? ¿El que tenía qué? El que tenía piedras, ¿verdad? Entonces, no se me vayan a dormir, ¿verdad? Si no, vamos a empezar a repartir cafecito para despertarnos, ¿verdad? Entonces, tratemos de recordar lo que estamos considerando para nuestra bendición. Entonces, Jesús habló del segundo tipo de terreno, de la semilla que cayó entre piedras. Y aquí en el verso 16 y 17 Jesús da la explicación. Escucha lo que dice. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Jesús dice, los que son sembrados entre piedra son aquellos que como no desarrollaron raíz, porque recuerden, había una roca debajo, entonces dice, ellos van a tropezar. Y Jesús dice, hay 2 razones para el tropiezo. Dice ahí, cuando viene la tribulación, es una de las razones. La palabra tribulación se refiere a los problemas de la vida, a las enfermedades, a las dificultades. Entonces, hay personas que vinieron a Cristo, pero no desarrollaron raíz, porque no eran constantes.
Entonces, cuando se les presenta un problema, sea de enfermedad o problema económico, dejan de ir y se olvidan de la iglesia. Entonces, tribulación se refiere a cualquier problema o necesidad que tú puedas tener. Y hay hermanito que uno le pregunta, ¿y por qué no ha llegado a la iglesia? Es que estaba enfermo. Y lo vuelves a encontrar, ¿y por qué no ha venido? Es que estaba enfermo. Y lo vuelves a encontrar otro día, ¿y por qué no ha venido? Es que estaba enfermo. Entonces, la enfermedad fue la piedra que le impidió crecer. Y la piedra que le sirvió de tropiezo fue la enfermedad. Para otros es la crisis económica. Uno dice, es que tengo problemas económicos y por problemas económicos no voy a la iglesia porque tengo que buscar dinero para pagar mis deudas. Entonces, pero cuando una persona viene en la fe y echa raíces en la fe, en el Evangelio, no hay piedra que te sirva de tropiezo. Ahora, Jesús da otra razón. Dice, la persecución por causa de la palabra. La persecución es toda oposición a la fe. Si tú te conviertes a Cristo y tienes un familiar que te molesta por eso y te dice, te volviste fanático y ya vas otra vez a la iglesia, ¿y qué vas a hacer tanto a la iglesia? Perder tu tiempo. Entonces, persecución puede ser ese hostigamiento de un familiar, de un vecino, de un amigo, de un compañero de trabajo, personas que te ridiculizan. Entonces hay personas que por ese hostigamiento, por esa persecución, por causa de la palabra, renuncian a la fe y dejan de ir y dejan de crecer y no producen fruto. Oh, amados hermanos, qué triste es cuando estas personas que nos sirven de tropiezo, piedra de tropiezo, nos detienen en el crecimiento. Es algo que no debemos permitir, ni a las dificultades personales, ni a la persecución espiritual, que nada nos detenga de crecer, de seguir echando raíces profundas para crecer y dar fruto. Ahora, en versículos 18 y 19, ahora Jesús da la interpretación del tercer tipo de terreno. ¿Cuál era el tercer tipo de terreno? Amén. Gracias, hermana. Así es. La explicación está ahí en el versículo 18. Escuchen lo que dice ahí. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ahora Jesús nos va a dar varias razones de por qué otro tipo de persona, aunque recibió el Evangelio, no está creciendo. Está débil en la fe y no está sirviendo, no está produciendo fruto. En este caso, el tropiezo no es problemas personales, no es el hostigamiento de sus enemigos o las personas que no están de acuerdo con su decisión. Aquí hay otro tipo de tropiezo. Dice Jesús, pero los afanes de este siglo. ¿Qué son los afanes de este siglo? Hermanos, todas las personas se interesan por vivir bien, por comprarse un carro mejor, por conseguir un mejor trabajo, por comprarse una pantalla de televisión más grande, por comprarse el celular última generación. El mío ya es 5G. Esos son los afanes de la vida. Hay muchos creyentes por esos afanes de la vida no van a la iglesia. Es que quiero ahorrar dinero porque me quiero comprar un BMW, dice, porque este Sentra ya no lo quiero. Dice, ¿por qué no te gusta el Sentra? Porque ahí se me entra el agua, se me entra el polvo, se me entra el viento y todo. Esta es una ilustración del pastor David Rodríguez. ¿Verdad? Entonces, por ese afán de querer progresar y tener más, la pantalla más grande, ese afán lo detiene y no crece. Eso es una espina para él, para crecer. Pero luego dice Jesús, el engaño de las riquezas. ¿Saben, hermanos, que hay personas que tienen el objetivo, la meta, la intención, la ilusión de un día llegar a ser ricos? Y dicen, porque yo quiero tener una vejez buena, con dinero, para ir a viajar. Quiero hacer dinero ahora que puedo. Y ese afán por la riqueza, por acumular dinero, lo lleva a ¿qué? A decirle no a la iglesia. Porque aprovecha toda oportunidad de trabajar, porque dice, me van a pagar el doble.
y ese dinero lo quiero para mis ahorros. Entonces, el deseo de enriquecerse les sirve de espina para que no crezcan. Y qué pena es, hermanos, estar afanados por las riquezas que son inseguras, porque las puedes perder en cualquier momento. Estaba mirando las noticias de Houston. Un hombre dice: yo monté mi taller de mecánica, compré este edificio y todo ese, y me costó mucho, y en minutos se me fue todo. Este huracán, este viento huracanado, se me llevó todo. Imagínense, las riquezas son una cosa que nos ilusiona, pero no son seguras. Entonces es mejor hacer tesoros en el cielo, como dijo Jesús, que te van a durar por la eternidad, para que cuando llegues al cielo te esté esperando esa riqueza. Pero no, muchos por hacer dinero, esa es su espina, para no crecer, para no servir. Le dice: hermano, ¿puede ayudarnos en la iglesia? Ay, hermano, no tengo tiempo. ¿Y por qué no tiene tiempo? Es que tengo que trabajar. Y siempre pone el trabajo de excusa. Pero luego dice, otra razón, dice: y las codicias de otras cosas. ¿Qué es otras cosas? Cualquier otro tipo de cosas que tú puedas codiciar. Algunas personas están codiciando ganarse la fama, la admiración de la gente, quieren volverse famosos, quieren ser vistos, quieren llegar a ser grandes, reconocidos. Quiero ser un gran político, quiero ser el mejor médico, quiero ser... Y no estamos hablando de que sea malo progresar. El problema es cuando tú quieres esa cosa al precio de ¿qué? De darle menos valor a lo espiritual, que es lo que tiene más valor. Hermano, no es malo querer tener ahorros, eso es bueno y es sabio. El problema es a qué precio tú quieres ahorrar dinero. Al precio de alejarte de la iglesia, al precio de negarte a servir. Entonces Jesús dice, todo esto, dice ahí, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. El evangelio no produce en ellos nada. Muchas espinas en su vida no lo dejaron crecer. Y como no creció, un creyente raquítico, débil, ¿y cómo iba a dar fruto si estaba en esas condiciones? Luego tenemos la comparación del cuarto tipo de terreno. ¿Cuál es el cuarto tipo de terreno? Amén, exacto, el que no tiene ni piedra, ni tiene espinas, ni está junto al camino. Este es el terreno donde no hay competidores. Entonces no hay rocas que te sirvan de tropiezo, no hay espinas que te pinchen, no estás junto al camino para que te pisoteen, no estás a lo lejos para que el diablo te recoja de ahí. Estás protegido, suficiente tierra, suficiente humedad, suficiente sol, y no hay competidores. Entonces dice Jesús en el verso 20, Marcos 4:20, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto. Amén. Amén. Y lo dan a 30, a 60 y a 100 por uno. Y qué gozo es para el campesino, el agricultor, ver que la matita, la semillita se convirtió en mata y la mata ya está produciendo la mazorca. Y dice, y da fruto. Hermano, ese es el objetivo, esa es la meta, que produzcamos fruto, que haya resultados. ¿Saben, hermanos, que Dios nos creó a nosotros para que sirviéramos? Jesús dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Si Jesús sirvió, ¿cuánto más nosotros? Si Dios nos sirve, ¿o no nos sirve Dios? ¿Saben que en una ocasión Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo? ¿Quién hizo el sol? Dios. ¿Para quién? Para nosotros. ¿Quién hizo los mares? Dios. ¿Para quién? Para nosotros. ¿Quién hizo el aire que respiramos? Lo hizo Dios. ¿Quién hizo producir la tierra? Lo hizo Dios. Todo lo que existe Dios lo hizo para nosotros y nos está sirviendo. Hermano, imagínense, Dios al servicio nuestro. Jesús vino a servirnos, por tanto Él quiere que lo imitemos, sirviendo. ¿No es cierto que nosotros los padres servimos a los hijos? ¿Y qué esperamos nosotros de los hijos? Que nos sirvan cuando estemos viejos.
Cuando ya no podemos caminar, cuando ya no podemos hacer las cosas nosotros solos. Gracias, mi hermano. Hermano tenía don de servicio. Pero saben, mis amados hermanos, hay hijos que les molesta servir a los padres. Y se han olvidado cuánto los padres les sirvieron a ellos. Y eso es triste. Hermanos, entonces Jesús dice, mi deseo como ustedes, como semilla, es que crezcan y que den fruto. Pero noten que Jesús dice que hubo semilla que dio no al 30. Hubo semilla que dio no al 60, sino al 100 por 1. ¿Qué prefiere Dios? ¿Que la semilla dé al 30 o que dé al 100? Que dé al 100. ¿Qué prefiere el campesino? ¿Que la milpa dé al 100 o que dé al 30? ¿No es verdad que cuando hemos comprado del superstore una mazorca de maíz que tiene un granito por aquí, un granito por allá, un granito por aquí? Ahí dice, aquí perdí dinero con esta mazorca, que los granos están unos por aquí y otros por allá. Pero cuando la mazorca está rebosando y usted muerde y jugosa y dulce, ¡wow! Aquí sí, dice, aquí sí. Uno se goza. El campesino se goza. Hermano, esto significa que la meta y el deseo de Dios es que produzcamos fruto, pero que sobre todo lo demos al 100 por 1. Dios no quiere que usted haga un favor. Dios quiere que usted siempre esté haciendo favores. Dios no espera que usted venga a la iglesia una vez por allá. El Señor espera que usted venga siempre a la casa del Señor. Dios quiere que usted esté dispuesto no solo un día, sino que usted siempre esté dispuesto. Qué lindos son esos hermanos que cuando uno les pide algo para la iglesia, siempre dicen que sí. Amén. Cuente conmigo. Pero hay unos hermanitos que dicen, déjeme le aviso. No le puedo dar respuesta ahorita mismo. Déjeme consultar con la jefa de la casa. Es triste cuando producen fruto ocasionalmente. Hermanos, Dios quiere que lo produzcamos en una manera en abundancia. ¿Saben qué dice Mateo 13:23 acerca de los que fueron sembrados en buena tierra? Escuchen lo que dice Mateo 13:23. Dice que el que fue sembrado en buena tierra es aquel que oye y entiende la palabra. Dice, el que fue sembrado en buena tierra es el que entiende la palabra. ¿Y qué es entender? El que entiende que el reino de Dios es primero. Muchos cristianitos, ya lo dije anteriormente, ¿verdad? Muchos cristianitos no entienden que el reino de Dios es primero. Por eso cuando uno los invita a las cosas espirituales, dicen, mire, si no tengo nada que hacer, llego. Hermano, eso es poner a Dios en el último lugar. Porque primero es mis otros compromisos. Y si no tengo compromiso, entonces voy. Entonces acepto. No es así, hermano. Jesús dijo, el reino de Dios es primero y todo lo demás es añadidura. Entonces hay que entender la palabra para dar fruto. Hay que entender que a Dios no se le puede decir que no. Hay que entender que a Dios no se le puede dar lo que nos sobra. ¿Sabían, hermanos, que muchos creyentes ven a Dios como un mendigo? Porque dicen, si me sobra tiempo, voy al culto. Si no tengo otro compromiso, voy. Y si me sobra de mi cheque, puedo colaborar para misiones o para otro proyecto de huérfano o lo que sea. En lugar de decir, no, yo voy a apartar una porción para esto. Y no importa que yo tenga otros gastos, el Señor me proveerá. Entonces, entender la palabra, eso ayuda a producir fruto. Yo entiendo que Dios es soberano y no le puedo dar lo que me sobra. Yo entiendo que Dios es el que recompensa y tengo que hacer eso y no va a ser en vano. Así que, amados hermanos, es tan importante entender la palabra para poder llevar fruto. Lucas 8:15 hace referencia también a cuál es el buen terreno. ¿Saben qué dice Lucas? Dice,
Dice, la semilla que cayó en buena tierra son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Dice que los de buen terreno son los que retienen la palabra oída. Es retener el conocimiento, no olvidarlo. Porque algunos hermanitos hay días que están bien espirituales porque recuerdan que estos mandamientos hay que cumplirlos, pero parece que se les olvidan los mandamientos porque otro día uno le dice, ¿puede hacer algo? Y ahora dijo que no, antes dijo que sí. Primero estaba contento y ahora ya no está contento. Olvidan la palabra. Y luego dice, y dan fruto con perseverancia. ¿Se da cuenta? Que no es que vamos a dar fruto, hermano, una vez sí, una vez no. Una vez quizás, otra vez podría o no. No, es estar produciendo una cosecha una y otra vez. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. De la misma manera que nosotros queremos que Dios bendiga nuestra salud una y otra vez, queremos que Dios nos mantenga saludable hoy, mañana y pasado y siempre, así como que yo quiero que Dios me bendiga continuamente, yo también tengo que servir al Señor continuamente. Amén. Mis amados hermanos, tenemos que preguntarnos, eso es lo que Dios quiere, que nos preguntemos, ¿qué clase de terreno soy yo? ¿Soy yo el terreno junto al camino? ¿Entre piedras? ¿Entre espinos? ¿O el buen terreno? Porque si estoy junto al camino y estoy a la orillita, a lo lejos de las cosas espirituales, ahí el diablo me va a agarrar y me va a sacudir. Hermano, el creyente no es un creyente que se queda en casa porque está a lo lejos. No, dice, yo voy a, pastor, ¿por qué no pone eso en el YouTube para mirarlo desde mi casa? Él quiere estar allá junto al camino, no quiere venir a la iglesia. Pero estando en tu casa, ¿cómo vas a servir? Estando en la iglesia, tienes la oportunidad de servir. Entonces, tenemos que ver cuál es el tropiezo, cuál es la piedra que me está impidiendo avanzar, cuál es la espina que me está afectando. ¿Sabían, hermanos, que hay mucha gente espinosa, gente negativa que te detiene? Por ejemplo, en el matrimonio. A veces el marido quiere ir a la iglesia y ¿qué le dice a la mujer? ¿Otra vez vas para la iglesia? No, hombre, date un break, date un descanso. Y ella le sirve de espina para que el marido no vaya a como tenía la intención de ir. O ella quería servir en la iglesia en un compromiso, en un ministerio. ¿Y qué le dice al marido? Pero ¿cómo estás aceptando cargo en la iglesia si tienes que cuidar a tus hijos? Entonces, ¿quién es la espina? El marido. Ella quería, pero él sirvió de espina para que ella no lo hiciera. Tenemos que tener cuidado con esa gente espinosa. Hay mucha gente espinosa, mucha gente que es como la roca, dura y fría. Esa gente que no tiene sensibilidad, ven una necesidad y no se conmueve y detienen a los que quieren ayudar. Hermano, no permitamos que ese tipo de gente nos detenga. Recuerda, Jesús dijo, la semilla cayó junto al camino. ¿Quién recogió la semilla? Las aves. Y nosotros podríamos decir los cuervos. Y los cuervos siempre están listos ahí para recoger esa semillita que se salió del terreno. Yo creo que hay mucha gente cuervo que nos quiere robar lo que Dios ha puesto en nosotros. El gozo que Dios nos da, lo quieren robar. ¿Sabían, hermanos, que hay personas que les molesta que otras personas rían? Hay personas que dicen, ¿y vos de qué te reís? Vos todo el tiempo te estás riendo eso. Es que no tenés problema. Les molesta que uno ría. Son como el cuervo que se quiere robar ese gozo que yo tengo aquí. Y vos no tenés problema, que yo siempre te veo tranquilo. Le molesta la paz que yo tengo, quiere que yo esté aburrido y demacrado y con la cara fruncida. Son gente cuervo que se quieren robar la paz que Dios me ha dado. Otra cosa que tenemos que entender, hermanos, es que somos nosotros los que decidimos qué
qué tipo de cosecha daremos, o si no daremos cosecha. Y si vamos a dar cosecha, somos los que vamos a decidir cuánto voy a dar, 30 o 60 o 100. Yo espero que tomemos la decisión de producir al 100 por uno. Hermanos, el Señor quiere que usted produzca una buena cosecha. ¿Sabe por qué? Porque Él le quiere recompensar. ¿Sabe, hermano, que Dios se goza en recompensarnos? Y Dios quiere recompensarnos. Y por eso nos anima. Jesús dijo, haced tesoros en el cielo, donde los ladrones no roban. Y el óxido no corrompe. Ni la polilla se come nada. Dice, esos tesoros te van a durar para siempre. Pero tienes que hacerlo ahora. Sirviendo. Diciendo sí a las cosas del reino de Dios. No permitamos a los cuervos de nuestros vecinos detenernos. Porque a veces el vecino nos queda viendo. Como quien dice, ve, ahí ve el fanático. Y yo he oído personas que dicen, ay, no quiero llevar Biblia a la iglesia porque el vecino se queda criticando que ahí voy con la Biblia debajo del brazo. Y el vecino le sirve de tropiezo para que no lleve su Biblia a la iglesia. Ah, no, dice, ahora está la manera más tecnológica. La Biblia la tengo en el teléfono. Y ahora el vecino no va a ver que voy para la iglesia. Yo le voy a decir una cosa, hermano. Yo recomiendo usar la Biblia escrita. Porque eso nos ayuda al estudio. Nos ayuda a hacer anotaciones, a hacer comparaciones. Usted con la Biblia en el teléfono no va a sacarle mayor provecho a la lectura que la que tenga acá. Porque con la Biblia usted puede estar con un lapicero haciendo anotaciones, haciendo referencias de un pasaje con otro. Y eso le va a ayudar a usted a su aprendizaje. En el teléfono no puede hacer esas cosas. Pero algunos, por vergüenza del impío, no quieren llevar la Biblia. Y eso es una pena. No nos dejemos marchitar por el calor de los problemas. No nos dejemos marchitar por el calor de las persecuciones. No dejemos que nada nos carbonice, porque ¿usted ha visto esas plantas totalmente quemadas? Tenemos que tener cuidado de que nada destruya nuestra vida espiritual y lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Quiero decirles, esta enseñanza de Jesús, de los tipos de terreno, ocupa bastante espacio o volumen en el Nuevo Testamento. Y aparte de que el relato es extenso, se repite el mismo relato 3 veces, en Mateo, en Marcos y en Lucas. ¿Qué nos dice eso? Eso dice que para Dios esto era tan importante que lo quiso repetir 3 veces. Y lo dijo con mucha claridad. ¿Para qué? Para que no lo olvidemos. Para que lo pongamos en práctica. Para que entendamos, mis hermanos, que tenemos que ser una semilla fértil, que produce cosecha y la produce en abundancia. Amén. Hermano Carlos tiene muchos compromisos. Es bastante ocupado. Pero a pesar de sus compromisos, digo, sí, yo quiero ayudar a esta obra. Y por eso está viniendo acá. Eso es dar fruto. A pesar de sus muchas ocupaciones. Y es lo que tenemos que hacer todos, hermanos. Demos lo mejor para el Señor. Así que no nos quedemos satisfechos con haber producido al 30%. Estemos tranquilos hasta que la producción sea al 100 por 1. Yo les aseguro que si ustedes siembran un terrenito donde ustedes viven, van a querer que sus matitas le den al 100 por 1. ¿A algunos de ustedes les gusta sembrar, si no vegetales, por lo menos flores? ¿Y qué es lo que espera de usted de la cosecha? Que sea abundante, que el jardín esté lleno de flores. No una florcita por aquí y una florcita por allá y otra por allá, no. Igualmente el Señor quiere que demos lo mejor. Hermanos, que nuestro fruto sea, escuchen, excelente, fantástico, abundante, admirable, digno de elogio. Que eso sea lo que nosotros produzcamos.
que seamos siempre corteses, siempre sonrientes, siempre gozosos, y que bendigamos a cuanto más gente podamos. ¿Saben, mis hermanos? Hay mucha gente marchita en este mundo. E inclusive hay mucho cristiano marchito en este mundo. ¿A cuántos cristianos uno encuentra y uno le pregunta, ¿cómo está mi hermano? Así es. ¿Cómo le va? Más o menos. Creyentes, están marchitos. Y qué hermoso es cuando tú te encuentras con un creyente y le dices al creyente, ¿cómo estás, hermano? Bendecido, bendecido. Está rebosando de paz y de gozo. Y de esa manera produciremos una sonrisa en el agricultor de los cielos, que es el Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Vigile su campo. Vea usted cómo va la cosecha. Y si hay algo, si hay alguna piedra que quitar, si hay alguna espina que quitar, o si la semillita se cayó a la orilla del camino, métala ahí adentro para que pueda crecer. Y que pronto veamos mayores resultados. Que Dios nos bendiga. Y recuerde, nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Habrá gran recompensa esperándonos en los cielos. Muy bien, mi hermano Richard, por favor pasa adelante.